6 mitos sobre la familia y el cuidado de los hijos. Cuando decimos familia, a muchos de nosotros se nos aparece la imagen del canon clásico, mamá, papá e hijos. Pero si nos tomamos el trabajo de realizar otro tipo de sondeo y le preguntamos a un amigo o a un conocido cómo es su familia, lo más probable es que las respuestas sean de lo más variadas. Algunos describirán a los integrantes de su hogar, mis hijos y yo, mi pareja, nuestra hija y yo, mis suegros, mi cuñado, mi mujer y 5 hijos, mi segundo marido con su hijo adolescente y yo con los hijos de mis 2 maridos anteriores. Algunos incluirán a sus mascotas, 2 gatos, una tortuga y un canario. Y habrá casos en los que se mencione a integrantes que no viven con ellos, hermanos, padres, madres, abuelas, etc. Familias para todos los gustos y de todos los tamaños. Familias que reflejan la importante fisura entre nuestras ideas y la realidad. Las familias protagonizan innumerables obras de teatro, películas y series de televisión. La familia Ingalls, los Locos Adams, los Simpson o Los Increíbles son apenas algunos ejemplos de la pujante industria cultural estadounidense, que supo adaptarse al cambio de los tiempos. El molde tradicional se rompió, mejor dicho, está en plena transformación. Las nuevas ficciones suman familias encabezadas por mamás y niños que tienen a su merced a 3 hombres y un biberón. Las transformaciones sociales fueron tan profundas que las transformaciones sociales fueron tan profundas que ellas solas parecen haber desbancado buena parte de los mitos existentes acerca de las familias. Pero no siempre los cambios históricos se reflejan en transformaciones de nuestro sistema de ideas. Encontramos varias artistas, pequeñas rendijas o inmensos cráteres donde las cristalizaciones de la familia tipo aún parecen gozar de buena salud. Y también encontramos nuevas creencias que buscan renovar la mitología familiar con ímpetu contemporáneo. La familia no es ni nunca fue un universo homogéneo, de miembros indiferenciados e intereses comunes. Tampoco un sistema cerrado que se limita a lo que sucede entre la cama, el living y la cocina. Durante muchos años, las ciencias sociales prestaron escasa atención a lo que sucedía en ese ámbito. El interés de las disciplinas importantes se concentró en los grandes temas de la política, la justicia y la economía. Solo cuando las mujeres ganaron espacio en las universidades y en la esfera académica se abrió este campo de estudio. Entonces la familia se reveló como un universo atravesado por estereotipos y mandatos. Y por esa misma razón, por marcadas jerarquías y directrices de división sexual del trabajo. Se puso sobre el tapete que no solo, ni siempre, se trata de una institución caracterizada por el amor y el deseo, sino también vinculada con la justicia, la economía y la política, los hasta entonces grandes temas de las ciencias sociales. La familia es un sistema de vínculos en el que se juegan afectos y conflictos, solidaridades y competencias, deberes y derechos. Un espacio que durante siglos se definió como un lugar privado donde el Estado no debía intervenir, aunque en los hechos siempre lo hizo. Intervino mediante la regulación del matrimonio, la sexualidad, la definición de los hijos legítimos e ilegítimos, la potestad sobre ellos e incluso con la invisibilización que durante largo tiempo operó sobre la violencia contra las mujeres y contra las niñas y niños, en el ámbito del hogar. De esta manera se delimitaron y consolidaron durante más de 2 siglos funciones, espacios y actividades y derechos diferentes para varones y mujeres, y para adultos y niños. Por eso vamos a hablar de varones y mujeres y de sus lugares, de nuestros lugares, como padres y madres en el seno familiar. Vamos a poner en circulación buena parte de lo recorrido en los capítulos anteriores y anticipar algo de lo que vendrá, porque la familia ha sido y continúa siendo uno de los lugares privilegiados para la reproducción de los mitos acerca de los varones, los más machos y los menos, y las mujeres, las más maternales y las menos. Y porque somos conscientes de que puede ser un entorno amoroso,
de calidez y contención, pero también un espacio donde circulan dosis extremas de autoritarismo, abusos y violencia. Quizá debamos barajar y dar de nuevo para comprender que no es la familia lo que ocupa el centro de la sociedad, sino que, como sostiene la socióloga y profesora de la Universidad de California, Arlie Russell, en el 2008, el amor y el cuidado son los verdaderos cimientos de toda vida social. Pero entonces necesariamente surgirán nuevos interrogantes. ¿Hay algún familiar con mayor capacidad amorosa que otro? ¿Hay alguno con disposición innata para el cuidado? ¿O esas ideas forman parte de los estereotipos y clichés que trazaron las coordenadas de una determinada organización social, forjada durante siglos y acompañada por un conjunto de normas y políticas que la amalgamaron? De nuevo la pregunta última. ¿O esas ideas forman parte de los estereotipos y clichés que trazaron las coordenadas de una determinada organización social, forjada durante siglos y acompañada por un conjunto de normas y políticas que la amalgamaron? Mito número 1. La familia es la célula básica de la sociedad. La idea de la familia como célula básica de la sociedad es una creencia muy popular y de gran eficacia simbólica. Entre otras cosas, como seguramente se advertirá, porque se vale de una receta irresistible: importar un término de la biología para dar cuenta de procesos sociales. La familia que ostenta esa etiqueta no es cualquier familia. Está conformada por madre, padre e hijos. En 1986, cuando en la Argentina se discutía la ley del divorcio vincular, las marchas en contra llevaban una consigna: la familia es garantía y esperanza de nuestra patria. Un eslogan que, sabiéndolo o no, reivindicaba la autoridad de la metáfora biológica. En la otra orilla del río de la Plata, Uruguay, un país de larga tradición laica, se había aprobado el divorcio en 1907, casi 80 años antes. La mirada sobre la familia como célula o como núcleo base supone que sin ella el resto de las instituciones y estructuras sociales se desmoronarían. Entre otras cosas porque durante siglos se la consideró como la institución socializadora por excelencia. Es en su seno donde, se supone, tendrían lugar la educación moral de las nuevas generaciones, la transmisión de los valores y principios de la vida social y la formación de los ciudadanos para contribuir a la riqueza del conjunto. Otras instituciones, como la escuela, se pensaban, y en buena medida se siguen pensando, como subsidiarias de la familia. Sin embargo, lejos de emanar de un orden divino, la familia es una institución social, creada y transformada por hombres y mujeres, en su accionar cotidiano, individual y colectivo. Una institución que pone en juego 3 dimensiones de la vida social: la organización de la convivencia, la sexualidad y la reproducción. El ideal clásico de la familia, debidamente esculpido, pulido, lustrado y adornado, durante siglos supuso definir distintos papeles, responsabilidades y jerarquías entre sus miembros, funciones que se determinaban según las necesidades y los valores dominantes de cada sociedad. En el siglo XVIII, por ejemplo, el principio de autoridad prevalecía sobre el amor. Esa autoridad estaba encarnada por el padre y punto. Eran tiempos en que ni las mujeres ni los niños tenían derechos, y en que la justicia no representaba ningún valor en las relaciones familiares. No había justicia ni igualdad de derechos entre varones y mujeres. En cuanto a los niños, quedaban a merced de la custodia y la autoridad paterna en función del principio de patria potestad. Bastaba con las decisiones e instituciones del padre para imponer las normas de la casa. Desde entonces, en nuestras sociedades, las familias atravesaron profundas transformaciones. Al imponerse la idea de que las parejas se casaban por amor, automáticamente se consagró la utopía de la familia nuclear burguesa del siglo XIX. En la misma época surgieron las primeras movilizaciones y reclamos del feminismo, que cuestionaba el sistema patriarcal. El siglo XX sumó otra revolución al mundo privado,
el paulatino reconocimiento de las mujeres, los niños y las niñas como titulares de derechos y la legalización del divorcio, la autonomía femenina, que habilitó a la mujer a votar, educarse, trabajar y tener propiedades sin la autorización del marido. En este contexto, la irrupción de la píldora anticonceptiva facilitó la separación entre sexualidad y reproducción y terminó de alterar los viejos pilares que definían a la familia como pareja heterosexual, como el ámbito sagrado de la filiación. El siglo XXI despuntó con demandas de reconocimiento de familias diversas, entre estas aquellas compuestas por 2 mamás o 2 papás. Otras transformaciones sociales tuvieron fuertes implicancias. Desde la revolución industrial y el surgimiento de la división entre casa y trabajo, hasta la democratización del uso de las tecnologías, los procesos en que nos constituimos como individuos cambiaron. Es decir, se modificó la forma en que los seres humanos nos pensamos a nosotros mismos. Defendemos nuestros deseos y nuestros derechos, luchamos por nuestra autonomía y nos relacionamos con otros, dentro y fuera de las familias. La vida en pareja no constituye necesariamente la realización de los varones ni de las mujeres, como tampoco el hecho de tener hijos. Los mandatos sociales entran en tensión con los deseos individuales y, en el mejor de los casos, abren la puerta a un sinfín de negociaciones entre los miembros de una pareja, que buscan establecer equilibrios entre sus intereses personales y la vida familiar. Como si esto fuera poco, ahora vivimos muchos más años que algunas décadas atrás y disponemos de mayores posibilidades para atravesar distintos ciclos familiares y personales. Es bastante más trabajoso o desafiante mantener parejas hasta que la muerte nos separe. En la Argentina, los varones incrementaron su esperanza de vida de 66,8 años en el primer lustro de la década de 1980 a 70,6 entre el 2000 y 2005. Las mujeres, por su parte, pasaron de 73,7 a 78,1 años en el primer periodo. En Chile, Costa Rica y Cuba, la esperanza de vida masculina ya ronda los 75 años y la femenina los 80. Por otra parte, tenemos menos hijos. Las tasas de fecundidad disminuyeron durante ese periodo, de 3,2 a 2,4 hijos en Argentina, de 4,2 a 2,5 hijos en México, de 5,3 a 2,7 en Paraguay. Cerruti y Biston 2009. En conjunto, estos procesos trastocaron de raíz las formas de vida familiar y sus dinámicas, y contribuyeron a cambiar la idea de familia. La familia nuclear, intacta, dio lugar a una variedad de arreglos. Hay familias ensambladas, conformadas por nuevas parejas e hijos propios, ajenos y comunes. Hay familias monoparentales, encabezadas mayoritariamente por madres separadas o viudas que conviven con sus hijos e hijas. Y también familias denominadas homoparentales, es decir, de padres o madres homosexuales y sus hijos. En América Latina estas tendencias aumentan a un ritmo vertiginoso, de una década a otra. Son cada vez más las familias que se originan en una elección de pareja que jamás pasó por el registro civil, ni por ningún ritual religioso, y alrededor del año 2000, el 57,6% de los nacimientos producidos en Argentina provenían de uniones no matrimoniales. Lo mismo ocurre en Chile, 50,5%, Costa Rica, 57,5%, Panamá, 79,9%, Paraguay, 51% y Uruguay, 55%. Las separaciones y los divorcios se expandieron en todo el mundo. Las parejas de gays y lesbianas irrumpen con nuevas demandas de reconocimiento legal de sus hijos e hijas e interrogan aún más nuestros esquemas mentales. Algunas se inclinan hacia la adopción, pero también es frecuente entre los varones el alquiler de vientres, subrogación o contrato de embarazo. Por su parte, las parejas de mujeres recurren a la fertilización asistida. En ambos casos hay otras formas de reproducirse. Invitar a un amigo o amiga del otro sexo a participar en el proceso de gestación. En el 2015 asistimos a un hecho inédito en el terreno de la afiliación.
el de la familia conformada por Albertina Carri, cineasta, y Marta Dillon, periodista y escritora, ambas argentinas. En el 2008 buscaban un hijo, pero les incomodaba recurrir a un banco de donación de esperma. Sentían la necesidad de conocer el origen de ese futuro hijo. Por eso la propusieron a su amigo Alejandro Ross, un diseñador gráfico y autor del arte de tapa de discos notables de rock nacional, como los de Gustavo Cerati, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta. Ser padre. Le propusieron a su amigo ser padre. El niño nació unos pocos años antes de que se aprobara en el país la ley de matrimonio igualitario, y un simple hecho burocrático, su inscripción en el registro civil, muestra los vericuetos en los que intervienen la ley y el derecho, excluyendo o incluyendo, a la hora de rubricar la composición y las transformaciones de la célula básica de la sociedad. Así lo describe Albertina Carri. La primera partida de nacimiento llevaba solo mi apellido, Carri. Cuando nos casamos con Marta, y gracias al decreto presidencial que reconocía la relación filial con retroactividad, pedimos una rectificación y logramos que fuera Carri Dillon. Hoy es la culminación de un camino. Esa culminación fue lograr, mediante la presentación de una solicitud avalada por el niño, su triple filiación. Hoy se llama Furio Carri Dillon Ross. Estos datos y estas historias ponen en cuestión el mito del núcleo básico, porque si solo los Ingalls representaban a la familia normal, ¿las otras familias qué son? ¿Acaso podemos asegurar que las familias compuestas por pareja heterosexual, casada en primeras nupcias, que convive bajo el mismo techo con 2 o 3 hijos, constituye un resguardo, el único, contra todos los males de este mundo? La persistencia de la violencia contra las mujeres y los niños y las violencias cruzadas en el interior de las familias y los datos críticos sobre femicidios muestran que no es así. Mientras tanto, las nuevas familias, lejos de erosionar la institución, llegaron para renovarla, para mostrar su versatilidad y superar las exclusiones legales que afectaban a grupos importantes de varones y mujeres, de adultos y menores. Las mujeres tienen un instinto maternal. Es el segundo mito que vamos a ver. Si hay una cualidad recurrente que suele atribuirse a las mujeres, es que son portadoras naturales de instinto maternal. Podemos oír a un padre joven y moderno, encantado con sus hijas pequeñas que juegan con un cachorro de gatos. Qué lindas que son las nenas con ese instinto maternal. Noción proclamada a los 4 vientos, como si fuera una disposición natural e ineludible, capaz de activarse en un clic, que no requiere aprendizaje ni tiene edad. Así es el instinto, ¿no? Derrama un torrente de cuidados hacia criaturas propias y ajenas. Esa inclinación presupondría dosis equilibradas de amor, dulzura e incondicionalidad. Y ese rasgo innato haría de las mujeres las personas más aptas para la crianza, porque no hay como una madre para cuidar a los chicos, o con quién van a estar mejor que con su madre. El imaginario de la modernidad logró instaurar esa creencia de que las mujeres estarían dotadas de una suerte de instinto que las orienta con tal naturalidad hacia la atención de sus hijos e hijas, y de paso de todo aquel que requiera dedicación personal. Ese instinto supone el amor maternal, pero ¿existe ese amor? La pregunta es simple, solo en apariencia. La historiadora y filósofa Elizabeth Bedinter realizó una investigación al respecto y reveló las importantes transformaciones ocurridas en los lazos entre madres e hijos en la Francia urbana, entre el antiguo régimen y el siglo XX. Durante el siglo XVII y buena parte del XVIII se manifiesta una tendencia al abandono de las crías por parte de las mujeres burguesas. En 1780, en la capital, sobre 21.000 niños que nacen anualmente, sobre una población de 800.000 a 900.000 habitantes, menos de 1.000 son criados por sus madres,
y otros 1000 son criados por una nodriza que reside en la casa familiar. Todos los demás, los 19.000, son enviados a una nodriza. Sobre esos 19.000 a quienes criaba una nodriza fuera de la casa paterna, 2.000 o 3.000 cuyos padres tenían holgura económica eran criados en los suburbios de París. Los demás, menos afortunados, se criaban muy lejos. Había que tener mucha imaginación para pensar que el amor materno era una realidad tan objetiva como el útero. Pero poco a poco la idea logró consolidarse. Hacia 1760 comenzaron a circular publicaciones que aconsejaban que sean las madres quienes se ocupen de sus hijos, lactancia incluida. Empieza a instalarse la obligación de la maternidad como expresión moral e identitaria, relacionada con el hecho de ser mujer. Solo entonces se creó el mito que hasta hoy goza de excelente salud, el del instinto maternal. En una página de Memorias de los jóvenes recién casados, así se llama el libro, Honoré de Balzac, gran exponente de la literatura francesa del siglo XIX, describe con minuciosidad la rutina diaria de una buena madre. Todos los días se parecen y solo 2 acontecimientos los distinguen. Los niños se sienten mal o no. De nuevo, en una página de Memorias de los jóvenes recién casados, de un exponente de la literatura francesa del siglo XIX, Honoré de Balzac, describe con minuciosidad la rutina diaria, entre comillas, de una buena madre. Todos los días se parecen y solo 2 acontecimientos los distinguen. Los niños se sienten mal o no. La madre vive en el miedo constante de que a sus hijos les suceda una desgracia. Solo descansa cuando duermen o cuando los tienen en brazos, aunque en realidad vela por ellos de noche y de día. Al menor grito o gemido acude para acomodar una manta o consolar de una pesadilla. Una madre digna de ese nombre no puede tener sueño pesado, ni a sus hijos lejos de ella. La ciencia de la madre implica méritos silenciosos que nadie conoce, una virtud minuciosa, una abnegación de todos los momentos. Hay que vigilar las sopas. ¿Crees que soy capaz de sustraerme a esa tarea? ¿Cómo ceder a otra mujer el derecho, el cuidado, el placer de soplar una cuchara de sopa que a Anaïs le parecerá demasiado caliente? Cortar la carne que comer Anaïs, mezclar la carne cocida a punto con papas requiere paciencia. Y en algunos casos solo una madre puede hacer comer toda la comida a un niño que se impacienta. Lo llamativo es que la presunción del instinto viene acompañada por la continua insistencia en los deberes maternales. Deberes que definen un conjunto de preceptos y reglas que permiten perfilar qué es una buena o una mala madre. Es decir, si fuera cierto que las habilidades de crianza surgen como un fluido más del cuerpo femenino, no sería necesario educar a las madres, ni convencerlas de que la maternidad es su papel social más noble. Simplemente fluiría. Pero lo que muestra el método de persuasión es que la maternidad ideal se construye mediante un sinfín de acciones deliberadas antes que instintivas. Los estudios sociológicos contradicen la existencia de una disposición materna natural. Las costumbres y pautas de crianza difieren en distintas sociedades y épocas. Y si bien hay mujeres con un fuerte deseo de tener hijos, también hay, y siempre hubo otras, que prefieren no ser madres. Muchas abdican de ese distinto. Muchas abdican de ese destino. Otras tienen hijos, pero su experiencia de maternidad está muy lejos de las edulcoradas publicidades de pañales descartables. Bedinter se pregunta, ¿hay que considerar anormales a las madres, como entre otras las de la Francia urbana del siglo XVIII, que ignoran ese instinto? Y responde, abdicar es un verbo y significa renunciar a un cargo honorífico. Entonces, muchas abdican de ese destino. Otras tienen hijos, pero su experiencia de maternidad está muy lejos de las edulcoradas publicidades de pañales descartables. Badinter se pregunta, ¿hay que considerar anormales a las madres, como entre otras
las de Francia urbana del siglo XVIII, que ignoran este instinto? Y responde: el instinto maternal ya no es un concepto admitido. Sin embargo, desechado el término, la vívida noción de la maternidad que conservamos está próxima a confundirse con el antiguo concepto abandonado. Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones. Wagner, 1981. Nuestra noción del amor maternal está atravesada de mandatos, de aprendizajes e incluso de modas acerca de cómo criar a los hijos. Cada grupo social, en cada coyuntura, invariablemente redacta su propio manual de la buena madre. Ya muy lejos. De vuelta. Cada grupo social invariablemente redacta su propio manual de la buena madre. Ya muy lejos en el tiempo de la Francia analizada por Badinter en pleno siglo XXI, todavía hay varones y mujeres que aseguran que los niños sufren cuando la mamá trabaja. Como nos decía una entrevistada de un barrio popular de Buenos Aires. Pero sin llegar a este extremo, las mamás dedican horas al cuidado de los hijos. Incluso aquellas que trabajan a tiempo completo incorporan la nueva moda de la crianza con apego. La lactancia a demanda durante 2 años consecutivos y aprenden a hacer tortas de cumpleaños de 3 pisos con cobertura multicolor para celebrar otro añito de sus retoños. Pero todo indica que las historias personales, los contextos de la maternidad e incluso el inconsciente de cada mujer son factores tanto más determinantes en la experiencia que las hormonas que se activan en la gestación. Así pensado, ser o no ser una buena madre es una posibilidad entre otras, pero esta presión, que no opera de igual modo sobre los varones en cuanto a su paternidad, hace que muchas mujeres sientan culpa por no estar sintiendo o haciendo todo bien. En cambio, muchas sienten frustración porque se pasaron un día entero atendiendo a un hijo que barreaba, sin saber por qué ni cómo calmarlo. Impotencia porque les dicen que deben ser pacientes, pero no les sale. O desesperación porque se les dice que el puerperio es un momento de embriaguez amorosa, pero ellas se caen de sueño y de ganas de llorar. La maternidad no siempre es tan plena ni tan feliz. Incluso cuando existe el deseo de ser madre y mucho, pero muchísimo amor. Según Badinter, dice: si el siglo XVIII lanzó la idea de la responsabilidad paterna, el siglo XIX la confirmó acentuando la de la madre. Y el siglo XX transformó el concepto de responsabilidad maternal en el de culpabilidad maternal. Es que el amor maternal, como todo sentimiento humano, es variable, incierto, diverso y a todas luces imperfecto. Se ensombrece, se altera, por momentos se transforma en sentimientos a los que calificaríamos de oscuro. Hay madres que golpean, que insultan, que maltratan, que abandonan. También hay madres que se arrepienten de haberlo sido. No porque no quieran a sus hijos, sino porque hubieran preferido no tenerlos. Solo sobre ellas escribió la socióloga israelí Orna Donat. Además, hay malas madres que hablan en primera persona, que escriben libros y blogs sobre su experiencia, que se ríen del estereotipo y juegan con él. En España, el Club de las Malas Madres hizo furor en las redes sociales. En la Argentina, el libro Mamá Mala de Carolina Justo con Lurcer y Lvana, con humor, los sentimientos y sensaciones encontrados en el tránsito por la maternidad. Contenta pero triste, contenta y rara, mala, rara, como la maternidad. Un tema todavía tabú en nuestras sociedades, que poco a poco adquiere voz propia. Mientras tanto, seguimos cargando las tintas sobre la figura materna y postergamos una pregunta central. ¿Cuál es la función del amor paternal en la crianza y educación de los hijos? Mito número 3. Los papás de ahora comparten la crianza. Un sábado por la mañana, en cualquier barrio de Buenos Aires, un papá recorre las calles empujando el cochecito de su hijo de pocos meses. Otro le enseña a andar en bicicleta a la hija de 5 años. En la Ciudad de México, un padre hace las compras en el mercado de San Juan. Planea cocinar para toda la familia y enseñarle el oficio a su hijo.
Ellos o los que acompañan a sus hijos hasta la puerta de una escuela en Montevideo ilustran los suplementos especiales de los diarios cuando se festeja el Día del Padre. Simplemente que año tras año dan cuenta de una tendencia creciente. Los varones que viven la paternidad de un modo diferente al de las generaciones anteriores. Cochecitos, mamaderas, pañales o juegos pueden vivirse como un tedioso peso, pero también experimentarse como un placer. Placer que se agrega a otros, como ver partidos de fútbol o enseñar a manejar, o simplemente como una responsabilidad, de las que no siempre resultan placenteras, pero que alguien tiene que hacer. Los hombres están cambiando, pero ¿cuál es el alcance de este cambio? ¿Participan más que antes en la crianza o de verdad la comparten? Según datos de la OCDE, en 2015, en todo el mundo las mujeres destinan un promedio de 4 horas y media por día al trabajo doméstico y de cuidados. Tareas por las que no obtienen ningún tipo de remuneración. Los varones alrededor de la mitad. El último relevamiento realizado en Argentina por el INDEC en el 2013 refleja además que la dedicación a los cuidados crece de forma notable, con la presencia de menores de 6 años en el hogar, sobre todo en el caso de las madres. Mientras que en la India la brecha es mucho más pronunciada y el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidado no remunerado es casi 6 veces mayor que el de los varones. Los resultados de las encuestas sobre uso del tiempo son elocuentes. Si bien hay varones que destinan más tiempo al cuidado del que dedicaban sus padres, que lavan platos, ponen la mesa o realizan las compras, cuando se analizan las prácticas cotidianas de una muestra representativa de la población, persisten profundas diferencias entre la inversión de tiempo de las mujeres y de los varones. Los datos también permiten ilustrar los ritmos diarios de cuidado infantil de madres y padres. El análisis de la encuesta de uso del tiempo de la Ciudad de Buenos Aires, realizado por la economista Valeria Esquivel, especialista en economía del cuidado, observa que el patrón macro refleja la experiencia que destacamos a escala microsocial. Las madres acomodan sus ritmos de trabajo remunerado a las demandas de cuidado de sus hijos. Concentran sus actividades durante los horarios de escolaridad de los niños y realizan las tareas domésticas y de cuidado a partir de la tarde y durante varias horas. De nuevo el último párrafo. El análisis de la encuesta de uso del tiempo de la Ciudad de Buenos Aires, realizado por la economista Valeria Esquivel, especialista en economía del cuidado, observa que el patrón macro refleja la experiencia que detectamos a escala microsocial. Las madres acomodan sus ritmos de trabajo remunerado a las demandas de cuidado de sus hijos. Concentran sus actividades durante los horarios de escolaridad de los niños y realizan las tareas domésticas y de cuidado a partir de la tarde y durante varias horas. En contraposición, los ritmos de trabajo de los padres dan cuenta del modelo de trabajador estándar. Largas jornadas laborales y solo en los márgenes del día un tiempo acotado de dedicación a las tareas domésticas y de cuidado. Es probable que algunos hombres tengan la sensación de que estos números no reflejan su vida cotidiana, que sientan que ellos sí comparten la crianza, o se crean compelidos a una especie de defensa del género. Es probable que algunos tengan razón. En el otro extremo, también hay sectores de la sociedad que se ven perturbados por estos cambios y los rechazan de pleno. Quizá los desestabilizan en sus certezas. Quizá amenazan conceptos y modos de vida naturalizados. Y han tomado las armas, viejas y nuevas mitomanías. En la Argentina de la crisis del 2001-2002, realizamos una serie de entrevistas y desarrollamos grupos focales con varones desocupados. La pobreza golpeaba fuerte. Se cerraban puestos de trabajo y aumentaban los precios de los productos alimenticios básicos. Para algunos, a la desesperación que sentían por no generar ingresos para su familia, se sumaba la vergüenza por realizar labores domésticos mientras la mujer trabajaba. Hubo quien contó que cerraba todas las persianas de su casa antes de lavar los platos. No quería que lo vieran los vecinos.
Los varones adultos que cuidan y alimentan a la par de las mujeres o los que priorizan a sus hijos o su familia antes que el tercer tiempo en el club suelen ser tildados de pollerudos. Esos esquemas nos encasillan y anulan libertades. Para muchos lo más inquietante es la sensación de libertad. Un hombre entrevistado en Bogotá nos decía: los papás de uno tenían menos posibilidades, pero al mismo tiempo las cosas más claras. Lo que hace un hombre es esto, lo que hace una mujer es esto. Tal vez se generaba menos angustia al no haber posibilidades, pero ahoritica uno sabe exactamente en qué momento está bien parado o mal parado, en qué sitio se debe ubicar uno. Eso me descontrola. FAO 2004. Las investigaciones cualitativas mostraron que los varones tienden a realizar solo cierto tipo de tareas, aquellas que involucran el juego, las actividades educativas o la transmisión de conocimiento, más que las que involucran cuidados físicos, alimentar, bañar, cambiar pañales, etc. Es que, a diferencia de lo que sucede con las madres hasta el día de hoy, nadie ha proclamado el amor paternal como una ley de la naturaleza o como un instinto. Los mitos que suponen que los hijos necesitan más a la mamá que al papá, o que los hombres no saben cuidar bebés, siguen vigentes. Son pocos los varones que se sienten corresponsables del cuidado. La mayoría, en el mejor de los casos, piensa que ayuda mucho, que aporta una excelente colaboración. Pero la responsabilidad sigue siendo cosa de mujeres. Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. Un grupo de WhatsApp de madres y padres de una escuela primaria de Buenos Aires. Nadie espera que las madres y los padres intercambien la misma información. Ellas se recomiendan lociones para combatir los piojos. Se ponen de acuerdo sobre qué regalo comprar para el Día del Maestro. Comentan alguna actividad extraescolar a la cual llevan a sus hijos e invitan al resto a sumarse. Las conversaciones femeninas, en suma, se desarrollan en torno a la crianza. En el grupo de padres de ese colegio, la actividad principal es reenviar chistes sobre sexo, bromas que involucran o no las referencias estereotipadas a las esposas, pero que se pierden también en los elogios al trasero de alguna modelo. Todo es una suerte de actualización de Olmedo y Porcel y años luz de las proclamas de nueva masculinidad. En todo caso, cada novedad se asienta sobre viejos patrones que siguen gozando de buena salud. Aunque este caso no es generalizable, sí podemos detectar que hay muchos más grupos de WhatsApp que de madres que de padres y que los primeros tienen una fuerte énfasis en la crianza. Es decir, que las nuevas tecnologías contribuyen a reproducir las viejas desigualdades de cuidado y crianza. Por cierto, grupos de padres como el mencionado no son los más habitual. Pero cabe advertir que, así como la complicidad para la crianza puede ser casi inmediata entre madres que llevan a sus hijos a un mismo colegio, el chiste machista requiere un poco más de confianza. Quizá no mucha, pero sociológicamente parece interesarse que la complicidad entre mujeres requiera tan poco conocimiento mutuo. Las estadísticas logran disminuir a su mínima expresión la incidencia de las miradas subjetivas sobre la dedicación al cuidado. Se pasa del plano de la percepción, yo siento que ayudo mucho, al de la constatación. Se emplean herramientas como diarios en que varones y mujeres registran, mediante segmentos que pueden abarcar 10 minutos, las actividades llevadas a cabo a lo largo del día y el tiempo destinado a cada una. Se diluyen las diferentes tendencias que muestran los varones de distintas clases sociales y ambientes socioculturales. Y luego todo se suma y se presentan los promedios. Estas evaluaciones tienen el valor de ofrecernos una mirada macrosocial, una foto de la sociedad contemporánea y de su diversidad. Esto no quiere decir que los varones no cambien o no puedan cambiar a lo largo de sus vidas. En el capítulo 1 detallamos la enorme capacidad que tienen nuestros cerebros para modificarse cuando se adoptan nuevos hábitos, la neuroplasticidad.
También mostramos que no hay nada biológico en el origen de estas prácticas y notamos la potencia del cambio en nuestras propias historias personales. El mito número 4, todas las mujeres quieren ser madres. No estoy embarazada, lo que estoy es harta, señaló Jennifer Aniston en un texto que publicó en el blog de Huffington Post en julio del 2016. Estaba harta de desmentir rumores de embarazo, diseminados por la prensa de una y mil maneras, como la foto que la mostraba, en la portada de una revista en bikini, dejando entrever una incipiente barriga. Al final no era más que eso, el cuerpo de una mujer con un poquito de panza, como la de cualquiera. Para desandar mitos vale la pena preguntarse, ¿qué se pone en juego en este tipo de mensajes mediáticos? Por un lado, un ideal de belleza femenina de particular crueldad, un ideal que instala la noción de que solo los cuerpos en extremo delgadez son dignos de ser deseados y se condicen con una superestrella. Por el otro, un mandato que instala la idea de que ninguna mujer está completa sin hijos. La actriz arremetió. La enorme cantidad de recursos que gasta la persona para intentar dilucidar si estoy o no embarazada, por enésima vez, señala la perpetuación de esta noción de que las mujeres están de algún modo incompletas, son unas fracasadas o unas infelices si no están casadas y tienen hijos. No tenemos que estar casadas o ser madres para estar completas. Algunos podrían pensar, la prensa solo busca primicias para aumentar su volumen de ventas. Aniston exagera. Pero si pensamos en nuestro entorno veremos que estos escrutinios no se limitan al negocio de los medios. Son parte de la vida diaria de miles de mujeres y parejas que no tienen ni quieren tener hijos. Una y otra vez, amigos, familiares y desconocidos insisten. ¿Y vos? ¿Ustedes? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Para cuándo un nietito? ¿Acaso no te gustan los niños? Como en un juego de espejos, los términos madre y mujer, feminidad, maternidad, se superponen y pegotean. El mandato llega al extremo de perforar el deseo. No se trata solo de ser madre, también hay que desear serlo. Y quien no quiera ser sospechada, cuando menos de egoísta. La maternalización de las mujeres es un proceso que resultó central hacia principios del siglo XX. La historiadora Marcela Nari analiza cómo esta idea se constituyó en un pilar central de la legislación penal, laboral y civil en Argentina. El Estado se involucró en la reproducción al proclamar la necesidad de poblar el territorio. Y en esta ecuación, las mujeres pasaron a ser las responsables últimas de los futuros ciudadanos, y sus vientres una usina de generación de los futuros productores de prosperidad. La autonomía y los derechos de las mujeres quedaron postergados, aplacados, subsumidos en pos de este ideal. En pleno siglo XXI, y a pesar de tanta agua que pasó bajo el puente y tantas normas cambiadas, la maternalización de las mujeres continúa vigente. Más allá de los comentarios cotidianos, los sectores conservadores pueden llegar a decir que la liberación femenina atenta contra la familia. La pregunta es, si la maternidad es un derecho, ¿podemos tomarnos en serio el no ejercerla? ¿O el derecho, antes que referirse a las mujeres, involucra la necesidad de procrearse de la sociedad? ¿Hasta qué punto estas preguntas aluden a una cuestión social y cultural? En varios países de América Latina, más allá de contar con leyes que establecen regulaciones al respecto, los comités de ética de los hospitales niegan el libre acceso a métodos anticonceptivos, quirúrgicos, típicamente las ligaduras de trompas, e introducen condiciones discrecionales, solo si se trata de una mujer mayor de 35 y que ya tenga hijos. Hace pocos años, a un adolescente que tenía 4 hijos, 3 de ellos trillizos, se le negó este derecho. La joven volvió a quedar embarazada y otra vez fue madre de trillizos. Con solo 17 años tenía ya 7 hijos para criar, sin que se hubiera respetado su voluntad ni su derecho.
No faltó un matutino que se refirió al suceso enfatizando una visión hipermaternalista, el caso de la supermamá. Yendo más lejos, podemos observar las dificultades que surgen a la hora de debatir sobre el aborto y de acceder a aquellas intervenciones que son legales en los sistemas de derechos nacionales. Mientras tanto, los datos de Naciones Unidas muestran que solo 6 países en el mundo prohíben la interrupción del embarazo, sin ningún tipo de excepción. Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, el Vaticano y Malta. Entonces, los datos de las Naciones Unidas muestran que solo 6 países en el mundo prohíben la interrupción del embarazo sin ningún tipo de excepción. En el 2016, Chile aprobó por media sanción el proyecto de introducir 3 causas de legalidad para el aborto: por salud de la mujer, por violación y por inviabilidad fetal. Mientras tanto, en 58 países de los 196 del mundo, el aborto es accesible sin ningún tipo de restricciones. En ellos habita más de la mitad de la población mundial, y las evidencias muestran que la legalización no supone un aumento de interrupciones voluntarias. Lo que cambia es el estatus legal de la práctica y con ello las condiciones de seguridad e higiene. En consecuencia, disminuyen las muertes ocasionadas por abortos inseguros. Pero claro, para poder entender ese dato sin enceguecernos con posturas taxativas y prejuicios, hace falta resquebrajar las nociones de la maternidad como destino feliz e inexorable para todas y cada una de las mujeres que habitan el mundo. Siguiente mito. Nadie cuida mejor a un niño que su madre. Nadie sobrevive sin ser cuidado, en ningún lugar y en ninguna edad. Sin embargo, durante algunas etapas de la vida, en la infancia, en la vejez o en algunas circunstancias, cuando hay problemas de salud, las personas necesitamos una mayor dedicación. Y esto implica que alguien asuma la responsabilidad de ocuparse. ¿A quién le cabe esa responsabilidad? De manera extendida a las madres, porque nadie puede cuidar mejor a un chico. Ellas cuentan con esta disposición innata. Como reza el cliché, solo la madre puede adivinar lo que le pasa al bebé, lo que necesita. Solo ella puede calmarlo. Son un bloque, una misma cosa indiferenciada. Hay mamás que disfrutan de hablarles a sus hijos en plural, involucrándose en cada situación. ¿Estamos con hambre? Hoy nos vamos a dormir tempranito. ¿Cómo nos gusta la papilla? Y a todos nos parece lo más normal del mundo. Como música de fondo, al cliché lo respaldan buena parte de los mitos revisados hasta aquí. La emocionalidad femenina versus la racionalidad masculina. La vinculación innata de las mujeres con la naturaleza y de los varones con la cultura. El instinto maternal y tantos otros. Se supone que por todo eso las mujeres devienen en cuidadoras ideales, excepcionales. Por nuestra parte, consideramos que el cuidado no es solo, ni necesariamente, la expresión de una disposición amorosa ni de una condición innata. Es un trabajo cotidiano, silencioso y devaluado, por el cual las madres no reciben ningún tipo de remuneración. Los niños y niñas necesitan atención, amor, vestido, calor, comida, salud, contención, comunicación y compañía, entre tantas otras cosas. Solo una mínima parte de estas necesidades está biológicamente reservada a las madres. Pensamos en la lactancia, aunque la antigua práctica de contratar nodrizas o los bancos de leche demuestran que tampoco es potestad exclusiva materna. Lo demás puede ser brindado por una variedad de varones y mujeres. Como dice un viejo proverbio africano, para criar a un niño se necesita toda una aldea. En contraposición a esta idea, la división sexual del trabajo trazó los pilares de un sistema social y económico que se denomina maternalismo. Se trata de un modelo que comprende a las mujeres, ante todo como madres. El maternalismo es un modelo que comprende a las mujeres como madres y sostiene que son las principales garantes del bienestar de sus hijos e hijas.
Un modelo que supuso responsabilidades complementarias entre los sexos, los varones como principales proveedores de los ingresos de la familia y las mujeres como amas de casa y cuidadoras de tiempo completo. Responsabilidades complementarias pero rotundamente asimétricas. ¿Por qué asimétricas? Porque las miles de millones de horas invertidas por las madres en el cuidado de sus familias no les permiten producir ingresos ni obtener reconocimiento social. Limitan sus posibilidades de desarrollar trabajos remunerados. Y, en una aplastante mayoría de países, ni siquiera les aportan una jubilación por derecho propio durante la vejez. La posición secundaria de las mujeres respecto de los hombres consiste en entrelazar la dependencia legal con la economía. Y en el plano simbólico se condimenta con la caracterización de las madres como sostén moral del hogar y de la sociedad. Las transformaciones sociales de las últimas décadas dejaron atrás esa forma de organización social y familiar y pusieron en jaque dos ideas que la sostenían. La primera, que se trataba de una organización natural. La segunda, que la maternidad y la dedicación a los hijos es la proyección que más desean las mujeres. No todas desean ser madres, pero incluso entre quienes lo son suelen ponerse en juego un conjunto de actividades, intereses y placeres. Las mujeres estudian, trabajan, se enamoran, van al gimnasio y salen con amigos. Ejercer la maternidad a tiempo completo dejó de ser el único y el más noble destino al que pueden aspirar. Para muchas, la experiencia de la maternidad podrá ser la más hermosa y preciada de sus vidas. Pero aún así, son pocos los casos de mujeres que verdaderamente quieren dedicar su día entero, desde que despiertan hasta que se van a dormir, a la crianza de sus hijos y el cuidado de su hogar. Es una posibilidad más entre otras. Las investigaciones muestran que este modelo de cuidado se concentra sobre todo entre las familias más pobres, y no siempre es fruto de una decisión. Muchas veces se recurre a esta opción cuando no se cuenta con otro tipo de servicios. Son madres que no consiguieron acceder a jardines maternales gratis para la atención de sus hijos y que deciden no buscar un trabajo remunerado porque calculan que gastarían su salario completo en encontrar a alguien para que se ocupe de ellos. Son decisiones que parten de un cálculo racional de índole económica. Entre otros casos, las madres permanecen al cuidado de sus hijos por temor a lo que pueda ocurrirles si los mandan al jardín. Temen que algo de lo que se ve en el noticiero pueda sucederles si mencionan los abusos de los sacerdotes y de los profesores de música o de educación física. En sus relatos, la violencia aparece solo como parte de los riesgos del mundo exterior. Pero también existen otras estrategias a la hora de cuidar. Tanto entre las clases medias como en los sectores populares se recurre a otros familiares que conviven o no con los niños. Y cada vez más se busca la atención de los niños en instituciones públicas, como jardines maternales o de infantes gestionados por el Estado o distintos tipos de servicio comunitario o asistenciales. De manera creciente, se piensa que la escuela es el mejor lugar para dejar a los chicos. ¿Qué mejor que un colegio? ¿Quién los va a atender mejor?, nos decía un entrevistado. Pero se alcanza el límite cuando las vacantes no son suficientes para todos. En las familias más acomodadas el cuidado se paga, se contrata servicio doméstico, escuelas privadas o ambas cosas a la vez. Decidirse por una u otra opción para los cuidados depende una parte del deseo o de las capacidades de las madres para cuidar. Un elemento clave en la definición de estrategias de cuidado es si las mujeres trabajan fuera de la casa o no, lo cual está parcialmente asociado con las oportunidades que ofrece el mercado laboral y con la estructura familiar. Las jefas de hogar, en todos los casos, trabajan. Un segundo elemento decisivo se relaciona con la disponibilidad de servicios públicos de cuidado, educativos, comunitarios o de desarrollo social, que permitan contar con una estrategia relativamente estable para la atención infantil. Una tercera cuestión se vincula con la posición económica del hogar. Contratar servicios requiere dinero, y no todas las familias disponen de ese excedente. Por último, el cuarto elemento que considerar es el grado de vinculación de los padres en el cuidado.
Por el momento en una aplastante mayoría son las mujeres quienes se ocupan de la atención personal y las gestiones que hacen posible la crianza. No importa si tienen una profesión, oficio o actividad laboral. Son ellas las que piensan cada día qué se comerá esa noche y si hay suficiente jabón en polvo para lavar la ropa de toda la familia. Son ellas las que hacen la compra y mantienen cierto orden y limpieza en la casa. Esta distribución se constata incluso en aquellas parejas en que ambos trabajan. Las mujeres sumaron proyectos, sueños y tareas sin que se hayan redistribuido las responsabilidades del cuidado. Hacen verdaderos malabares para criar a sus hijos y trabajar fuera de casa. Un sinnúmero de piruetas y destrezas, además sincronizadas para poder mantener las distintas dimensiones y elementos convergentes en equilibrio, sin que ninguno se desmorone. A la luz de las mitomanías existe una situación que ofrece las mayores paradojas, la de las trabajadoras migrantes. Mujeres que para garantizar los cuidados de sus hijos atraviesan miles de kilómetros para trabajar en tierras lejanas. Dejan Filipinas para trabajar en los Estados Unidos. Salen de Ecuador rumbo a España o migran de Paraguay y Perú a la Argentina. En muchos casos son mujeres con hijos que dejan al cuidado de otros familiares, casi siempre de abuela o tías. Ejercen su maternidad a distancia, envían dinero para que los niños puedan estudiar y alimentarse, mandan regalos, se comunican por Skype, por mensaje, siguen a sus hijos en Facebook, Instagram, Twitter. La paradoja radica en que, en la mayoría de los casos, los migrantes son contratadas para tareas de cuidado en el país de destino. Cuidados de niños o ancianos en casas de familias y en instituciones de salud. Esta nueva arquitectura económica se llama cadenas globales de cuidado. Entonces, los malabares para la supervivencia ya no tienen fronteras, pero siguen teniendo género. El siguiente mito. El complejo de Edipo es universal. Uno de los análisis más famosos de Sigmund Freud fue lo que llamó el complejo de Edipo. Se trata de la representación inconsciente a través de la cual se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Deseo inconsciente de una relación sexual incestuosa con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al del mismo sexo. Con agregados, desarrollos y correcciones, es posible decir que para el psicoanálisis el momento edípico, sus tensiones y su resolución desempeñan un papel clave en la vida psíquica de cualquier persona. Fuera del psicoanálisis, una de las primeras críticas a la universalidad del complejo de Edipo provino de la antropología. En los años 20, estudiando a los melanesios, Bronislaw Malinowski sostuvo que había dos formas de paternidad entre ellos, y que esa distinción derivaba de las premisas de una sociedad matrilineal, que parecía ignorar el papel del padre. Los trombriandeses distinguían la autoridad sobre el niño de aspectos de la crianza. Así la autoridad recaía en el tío materno, el hombre con el cual todo niño tenía una relación consanguínea. A él correspondía la patria potestad, y de él recibiría el niño su herencia. Otro era el papel asignado al cónyuge de la madre. Su importancia residía en que la madre y el niño vivían en la aldea del padre, pero éste no ejercía la patria potestad y establecía con el hijo una relación cercana al compañerismo. A partir de situaciones como esta, otros antropólogos sostuvieron que en esas sociedades la tensión edípica no podía existir con relación al tío, porque éste no tenía acceso sexual a la madre. Entre otros debates antropológicos, se destacaría luego uno que discutía si la supuesta ignorancia del papel del padre en la fecundación debía considerarse un desconocimiento biológico o una construcción de los linajes sociales. En los años 40, Lévi-Strauss definió la prohibición del incesto como una regla a la vez universal y particular. Universal porque existe en todas las culturas,
particular porque los familiares incluidos en ella varían según las comunidades. Ahora bien, si pensamos en muchas sociedades latinoamericanas, ¿qué sucede con el papel de las niñeras? Rita Segato se hizo esta pregunta a partir de una pintura clásica de Brasil. Don Pedro II, de 1 año y medio de edad, en el regreso de su ama. Óleo de Debrecen, así se llama el cuadro, donde el emperador bebé se encuentra en brazos de su babá, niñera. Por supuesto, el niño es blanco y la niñera es afrodescendiente. Ella lleva un vestido blanco, una de cuyas mangas cae sobre su brazo. El emperador tiene un brazo sobre el hombro de su baba, de la niñera. Tiene un brazo sobre el hombro y el otro apoyado en su seno. Segato señala que en Brasil hay un desdoblamiento de la maternidad entre, por un lado, la madre biológica y jurídica y por otro, la madre de hecho, que sería la niñera. Señala que hay distintas sociedades donde la función materna se distribuye entre una diversidad de madres. Básicamente porque hay diferencia entre criar hijos y parirlos. Esa distinción está muchas veces ligada a las clases sociales, como en el caso de la niñera. En sociedades como la Argentina, esa figura, que se diferencia a su vez de la empleada doméstica general, disminuyó su peso con el correr del tiempo. Pero aún tiene cierta vigencia, aunque menos que en Brasil. En los sectores populares también puede detectarse esa diferenciación, especialmente cuando la madre se ve obligada a trabajar lejos de su casa. Surge así lo que se denomina maternidad a distancia. La crianza de los hijos queda a cargo de algún familiar cercano, generalmente la tía o la abuela. Más allá de estas variaciones, Segato afirma que ese doble vínculo materno merecería una instalación más contundente en los análisis del psiquismo y la sociedad brasileños. Concluye que la forclusión de la niñera afrodescendiente se relaciona a la vez con el ocultamiento del racismo y el trabajo de reproducción, y llama a esto el Edipo negro. Último mito: las leyes tratan a varones y mujeres por igual. En 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas instituyó un principio para todos los estados que la integran: la igualdad de varones y mujeres ante la ley. A fines de los años 70, este principio se desplegó mediante un tratado internacional que buscaba definir un conjunto de normas para ponerlo en práctica. Nos referimos a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el terreno de la familia, la CEDAW, que es esta Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, su sigla en inglés. En el terreno de la familia, la CEDAW establece la total igualdad de derechos en el matrimonio y añade iguales responsabilidades para los progenitores sin importar si están casados o no. Y entonces, no hace falta decirlo, la distancia que separa a la letra de la ley de la realidad es inmensa. Pero aquí, ante todo, debemos preguntarnos: ¿cómo legislamos? Así constataremos que la distancia entre las normas internacionales y las leyes nacionales también es inmensa, y que si bien algunos países como Argentina incorporaron la CEDAW a su Constitución Nacional, cada Estado es soberano a la hora de definir sus normas y regulaciones. E incluso allí donde se suscribió esa convención, persisten desajustes entre la Constitución y las leyes. En todo caso, es injusto cargar las tintes sobre un país en particular, porque en todo el mundo ocurre algo similar. Desde el punto de vista de los derechos, en algunas partes suceden cosas muchísimo peores, como que un hombre adulto pueda casarse legalmente con una niña, o que la violación marital no se considere delito. Pero concentrémonos ahora en la cuestión del cuidado de los hijos cuando las políticas públicas intentan superar los sesgos de género de la sociedad. Vale decir, cuando no dan por sentado el instinto maternal, ni que los varones deban ser los únicos o los principales proveedores de ingresos.
Tampoco que las desigualdades en la inversión de tiempo que varones y mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado se asiente en una libre elección. El clásico ejemplo, muy meritorio, es el de los países escandinavos. Suecia reconoció la igualdad de género como un ideal por el cual el Estado debía trabajar. Dado que buena parte de los hogares cuentan con ingresos masculinos y femeninos, técnicamente denominados hogares de doble provisión, se debe apuntar simultáneamente a construir igualdad en el mercado laboral y en las posibilidades domésticas y de cuidado. En 1974, Suecia cambió las licencias por maternidad por licencias de crianza, que produjeron un sistema de amplios permisos para madres y padres. Esta medida se complementó con otra, que estableció servicios de cuidado para niños, gratuitos y de calidad. Así, cuando las mamás o los papás reanudan su actividad laboral, sus hijos permanecen atendidos. Entre ambos pueden decidir de qué modo tomar sus licencias. Cualquiera de los dos tiene derecho a recibir el 90% de su salario por un periodo extendido. Primero se estableció en 6 meses y luego se extendió a 12. Las normas se ajustaron a medida que se evaluaba su modo de aplicación. En la década del 90 se establecieron cuotas que solo podían usar los padres. De este modo se buscó alterar la distribución clásica: el varón al trabajo, la mujer a la casa. Los padres comenzaron a usar sus permisos. Actualmente toman una cuarta parte del total de la licencia cuando las madres se reintegran a su actividad laboral. Algunos ven este dato de manera negativa, porque todavía no se alcanzó la paridad completa. Sin embargo, puesto en perspectiva, se trata de una política exitosa. En América Latina, las regulaciones que asignan licencias por nacimientos de hijos se concentran en forma casi exclusiva en las mujeres y solo ofrecen unos pocos días a los padres. En Argentina, solo 2 días para los trabajadores del sector privado. Las guarderías vinculadas al lugar de empleo de trabajadores y trabajadoras son escasas. Tampoco abundan los jardines maternales, y se admite que falten guarderías mientras se celebra con bombos y platillos el talento y el esfuerzo de aquellas mujeres puestas a hacer malabares día tras día. Es preciso renunciar a la ilusión de las supermujeres y supermadres para que las cargas y las alegrías del cuidado se vuelvan igualitarias y para que las leyes acompañen esa aspiración de noble igualdad.